¿Qué tal, doctor Lee? Un gusto saludarlo y comunicarme a través de este video, cumpliendo el encargo, ¿no? Del análisis de la película Pantaleón y las visitadoras y el efecto que puede tener en cuanto a habilidades gerenciales. Soy Daniel Chacaray, alumno de la clase de habilidades gerenciales de la maestría de gerencia en salud. Y bueno, empezar en este video aclarando el contexto en el que yo vi por primera vez la película y este encargo, que sí nos tomó por sorpresa, pero porque tal vez muchos de los que hemos visto esta película, si lo hemos hecho, lo hemos visto con una óptica de una persona joven, eh, si lo queremos ver de una manera morbosa tal vez, o de una manera no muy profunda, contrastando a esta oportunidad en la que ya tenemos un encargo, ¿no? De analizar el contexto del personaje y cómo se va desarrollando sus actividades, cómo va perfilando y va gerenciando. Antes de adelantarme a este análisis, la obra en la que se basa esta película de Mario Vargas Llosa, premio Nobel peruano, es interesante verla actuada por personajes generalmente a veces que pueden cortar o contrastar un poco la figura o que se puede crear en el momento de la lectura, pero es importante no dejar de lado lo que la película quiere transmitir. Como puedo relatar, el personaje principal, Pantaleón, o Don Panta, como se le conoce en el transcurso, está interesado por desarrollar un proceso de mejora siempre, un proceso de perfección. Él conoce, o cuando él tiene un encargo, va a construir o va a hacer de ese encargo su necesidad y su foco de atención va a estar dirigido, ¿no? hacia ese encargo. Y esto se relata en muchas partes de la parte inicial de la película, y se comprueba en el final. Entonces, las habilidades gerenciales que vamos desarrollando al principio o que vamos conociendo de él son en primera el apego a los procesos, y también cómo va a ir descubriendo el personaje la capacidad de gestión que él puede desarrollar porque quiere implementar la mejora continua, desarrollando la satisfacción del cliente, si lo queremos ver, o desarrollando una forma de abarcar todo el mercado, ¿no? Disponible. Entonces, empiezo mi análisis explicando, como le dije al principio, un contexto diferente en el que me ha tocado ver esta película, contexto en el que yo me doy cuenta que las habilidades gerenciales pueden estar dentro de todos los procesos y yo creo que es una forma de vida, ¿no? Una forma en la que uno se gerencia a sí mismo y en todas sus actividades. En este contexto yo puedo adecuarme a que el personaje se construye de una persona que necesita poder tener una dirección. En torno a este personaje rondan, en primer lugar, su esposa, que se relata en las primeras escenas
ya tienen un tiempo de casados, tienen tiempo de casados y en algunas partes más adelante se da a entender que han pasado por diferentes etapas y funciones que han sido encargadas a este personaje dentro de su trabajo como militar. Sabemos que en el ambiente militar y como en todo lugar, la jerarquía, y más adelante en el ambiente militar, es una forma de vida. El lineamiento para el desarrollo de la toma de decisiones y la prestación de una atención o la esencia de una unidad o de una empresa va a estar basada en que cada uno de los integrantes pueda desarrollar sus funciones. Obviamente hay personas, y esto es una habilidad que yo he notado, no tienen todo ese compromiso. Muchos carecen de esa realización, ¿no? De esa iniciativa de poder generar o llevar bien un proceso, un encargo si lo queremos ver más sencillo. Entonces el personaje tiene como característica una fidelidad casi devocional, en un lado a la institución y a lo que representa la institución y al poder que tiene su superior sobre él, ¿no? O sea, pero no el poder demandarlo por generar un espacio, por generar una función, sino porque es un encargo. Y entonces este personaje tiene esa característica y los comandantes jefes tienen a cargo buscar una persona con esas características. Y las primeras escenas nos relatan eso, ¿no? Nos relatan la necesidad de encontrar, por el carácter del encargo, una persona discreta y que pueda llevar a cabalidad todo el proyecto. La idea como tal no nace de él, entonces. Es un proyecto que puede nacer de personas con, si lo queremos buscar una analogía de un área corporativa muy grande que tiene ideas de negocio, ¿no? Entonces, nosotros estamos en constante evaluación de procesos donde empresas o corporaciones quieren abarcar el mercado, quieren atender una necesidad de un público específico con fines lucrativos. Eso es cierto. En este contexto que relata la película, la novela, nos habla de que hay un problema social producto de este cautiverio y las dificultades, ¿no? que tienen la población de militares, los milicos, como se relata también, y los abusos que generan, ¿no? Como salubrista soy consciente de que los determinantes de salud y los problemas sociales se van desarrollando y van conviviendo y generan focos de problemas diversos en salud pública. Lo vemos constantemente. Puedo llamar que la última pandemia reveló más problemas, ¿sí? Entonces, hay una necesidad de cubrir un mercado y que sea atendido, ¿no? Lo que es interesante es que el personaje en un momento no cuestiona la orden. Lo que él espera es que haya para él un soporte. Y él, para recibir ese soporte, genera todo
una base que va a construir a través del conocimiento, ¿no? De la generación de un conocimiento, porque hace un análisis de mercado, si lo queremos llamar así, hace una forma de conectarse con la problemática en sitio. Eso es muy interesante porque él, si lo podemos ver, se compra el pleito. Se compra el pleito desde el momento de que su destaque hacia la ciudad de Iquitos se efectúa. Por un lado, también me llama la atención, ¿no? El afán que tiene la sociedad, ¿no? Siempre el, de buscar un responsable. Bueno, por otro lado, es importante que este personaje se construye también a base de sus relaciones, porque al momento de conocer la problemática, él busca un lugar o personas que tengan experiencia en lo que él va a realizar. Y por eso conoce a Chuchupe. Este personaje es introducido a la trama por la necesidad que tiene Don Panta, o Pantaleón, de empaparse de la temática. Entonces, esa es una habilidad que uno va a desarrollar al momento de hacer gestión. Me ha tocado como gestor por mi posición de estar envuelto en un área que tal vez no conozca o de la cual no sea un gran conocedor, si lo queremos llamar así, pero que tú tienes que tratar de buscar a aquellos agentes que dinamizan el área, empaparte de sus funciones, porque si bien es cierto, tú puedes encontrar eso en el MOG de una unidad, en, en el manual de organización y funciones, pero es muy distinto a lo que se efectúa en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una habilidad muy importante que destaco y que me llama la atención de estas escenas, ¿no? Y luego de esta escena también me llama el poder de convencimiento de presentar el negocio o la propuesta de negocio a las partes interesadas, ¿no? Obviamente la coyuntura de la película trata de justificar que el personaje de Chuchupe acepte fácilmente, pero yo creo que si lo llevamos a una realidad, siempre estamos gestionando de esa manera, ¿no? Y tratamos de que se adecúen nuestra oferta a la demanda. Y con aquellos agentes que son los que van a colaborar para la oferta, pues tenemos que trabajar, ¿no? Esa habilidad también se la resalto. Entonces ya llevamos 3 habilidades desarrolladas por este personaje. Durante las siguientes escenas, después de este acercamiento y de la aceptación por parte de Chuchupe para poder implementar el servicio, ya habiendo conocido el área, este personaje desarrolla otra parte muy importante, que es una propuesta. Y la propuesta, obviamente, ya no es para la parte que nos va a ayudar, que era Chuchupe, sino a sus superiores. Y esta propuesta tiene que ser viable en el sentido de que va a desarrollar o va a tratar de atacar al problema. Y definitivamente en salud, sobre todo los que estamos en el área privada, bueno, también en la parte estatal, yo creo, hay un público, pero también yo tengo un superior al que siempre tengo que, en gerencia sobre todo, que demostrarle que estoy desarrollando una nueva unidad, por ejemplo, una unidad de salud ocupacional para una clínica, y a través de los números decirle, esto sí te va a rendir. Es muy importante esta parte que él resalta, porque él empieza a generar un análisis que tal vez los gerentes en salud no lo vamos a hacer directamente, pero vamos a colaborar, pero tenemos que saber que hay una necesidad de tener este análisis y poder
para poder implementar un proyecto, ¿no? Entonces, la propuesta de Don Panta se construye a través del análisis y es una propuesta ordenada. Cuando recibe el visto bueno de las autoridades, él empieza a ejecutar y la ejecución siempre te lleva a desarrollar muchas habilidades porque estás ya con un personal asignado, con un área física, se tuvo que desenvolver y pudo sacar adelante la unidad de visitadoras. Entonces es importante aquella habilidad de gestionar. Ya empezó a gestionar directamente todos los procesos, desarrollando un soporte en una área, desarrollando el flujograma de funciones y luego de eso empezó a captar a la gente que va a ofrecer el servicio. En salud hacemos eso día con día. El proceso de reclutamiento muchas veces es constante. En mi caso, yo estoy siempre pendiente del proceso de reclutamiento de todas las áreas del lugar donde yo trabajo, de la unidad donde trabajo, porque se necesita por demanda, por renuncia, diferentes necesidades, y esto me llamó la atención, ¿no? O sea, el orden con el que hizo, y bueno, esto le llevó a generar que su propuesta sea exitosa. ¿Por qué? Reclutó a personal que podía trabajar, que ya tenía experiencia, vio las características que él necesitaba y el servicio empezó a funcionar. Al desarrollar este servicio, el personaje hace algo importante: construir un espacio en el que él pueda desarrollarse y pueda desarrollar las funciones que él mismo ha generado para cada uno de sus colaboradores. Entonces, todo esto se va a traducir en atenciones que él mismo empieza a enumerar y generar un análisis que también se traduce en una disminución del índice de violaciones, que era algo que era lo principal, ¿no? Para los comandantes, para los generales, ¿no? Del ejército. Entonces, es interesante ver que una organización planificada, una gestión adecuada y la valoración de los recursos pueden llevar al éxito. Eso no quiere decir que un negocio no vaya a fallar. Yo creo que sí, un negocio puede fallar, pero si tú tienes una buena gestión, tienes menos probabilidades de fallar, porque se supone que para eso ya tú no has desarrollado un estudio de mercado. Entonces, que un estudio de mercado fracase es muy poco probable, sí puede pasar, pero si el proceso ha sido adecuado, va a tener menos posibilidades. Entonces, esto es lo que le pasa al personaje. En el transcurso de la película, bueno, dejando a un lado la parte profesional, pero el lado personal, hablamos de esta necesidad de seguir haciendo más grande el servicio y abarcar mayor área geográfica, mayor número de prestaciones, lo cual hace que la unidad empiece a crecer y por lo tanto empiece a demandar mayor gestión. Y eso es algo que tal vez en el sector privado lo podemos hacer con más facilidad y que es algo que necesitamos hacer si queremos tener sostenibilidad en el tiempo. En el sector público es un poco diferente porque la oferta generalmente va a ser menor a la demanda y entonces estamos hablando de que nuestro personaje empieza a desarrollar una visión a corto plazo
de engrandecer el área, ¿no? Entonces, este reto es importantísimo porque conforme pasa el tiempo se van desarrollando nuevas habilidades que tal vez podamos enumerar como la necesidad de mayor gestión y de dinamizar el área, adaptándose a la demanda. Entonces, el personaje desarrolla habilidades gerenciales sobre el camino que van respondiendo también a su carácter, ¿no? Y demuestran que es alguien compulsivo en cuanto a sus obligaciones, dejando de lado incluso a los demás personajes y enfocándose en la organización. Entonces, es algo que yo resalto porque sabemos que en un negocio, en una clínica, en una parte privada, en salud, es muy necesario hacer eso, pero que va a demandar mayor entrega de los clientes, mayor entrega de toda la organización. Entonces, para esto hay que poner un límite en el que yo creo que es una habilidad también para que no solo la vida personal, sino la parte de tus atenciones, de tu cuidado personal y todo, no se vea afectado. Entonces, también es una habilidad para mí, desde mi punto de vista, no poder eh, dejar de separar la parte privada y la parte del trabajo, porque de esto va a depender también el éxito de la vida del gerente o de la persona que esté a cargo de una organización y de todas las personas que estén inmersos en el proceso, ¿no? Entonces, creo que también ese es un mensaje fuerte que lanza el autor o que se va a conocer en la película, porque es un reto, ¿no? Es un reto entre ambas partes. Eh, Podemos entonces desarrollar también un espacio en donde el personaje construye una, un carácter, casi como lo decía al principio, devocional de, la, de la atención a su unidad. Y podemos también recalcar que es necesario ver claramente cómo el proceso de atención va a ir creciendo porque la demanda está creciendo o hay una demanda inatendida. Y en salud lo vemos a día con día. Es por eso que tenemos el área privada, ¿no? Un gerente tiene que también tener la habilidad de poder captar al público que está ahí afuera cautivo y que no está siendo atendido. Entonces, esa habilidad de ver más allá de lo que podemos enfocarnos, poder separar la parte de gestión de un proceso que se está desarrollando constantemente, en el que también obviamente tú estás tratando de mejorar y que estás corrigiendo día con día, y también darnos cuenta de que podemos crecer y podemos también atender esa demanda. Entonces, este personaje nos demuestra que podemos atender sostenidamente si nos organizamos un proceso, pero también podemos desarrollar un crecimiento de esta oferta a través de la gestión. Entonces, es importantísimo, a mí me llama mucho la atención eso, porque estamos viendo una habilidad de visión, una habilidad de desarrollar una oferta que te lleve al crecimiento, porque lastimosamente en el área privada es lo que se quiere. A mí me toca día con día estar en contacto con gerencia perdón, con el ejecutivo de mi clínica y estoy viendo que ellos están viendo números. En un contexto de inicial, yo veía personas y solo veía personas, pero lastimosamente, o fríamente,
gerencia general va a ver números, donde uno ve recurso humano. Entonces, un gerente tiene que tener la capacidad, si bien es cierto, de ver números, pero también ver personas, porque todo ese sistema se va a soportar si se empieza a engranar ambas ideas, ¿no? Ambas partes. Y es definitivamente interesante y es una de las habilidades que por una parte se desarrollan, que se ven cortadas por cosas personales, pero que si no hubiesen existido, se podría mantener en el tiempo. Entonces, es necesario desarrollar un contexto más adecuado de la organización. Es importante ver que nuestra organización puede crecer, pero hay que darle una sostenibilidad en el tiempo. Y ver el recurso humano, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. En la escena del ataque al barco por parte de otros usuarios, si los queremos ver, a mí me llama la reflexión porque yo tengo generalmente una oferta que está dirigida a una porción de la población que puede pagar una atención privada o que hace el esfuerzo de pagar y hay una demanda que no está siendo atendida y que es aparte del sistema que está fallando. Entonces, como un análisis del sistema de salud, estamos también viendo que hay una demanda inatendida y que también es un posible mercado si queremos clasificar la oferta que tengamos, ¿no? Si tenemos una oferta en estatus para clase A, clase B y clase C y diversificar una empresa. Entonces, yo creo que un gerente puede visionar también eso. Tiene que tener la habilidad de diversificar su oferta a través de los estratos sociales y el poder adquisitivo de tu público. Entonces, yo creo que tal vez esta habilidad no podía haber sido desarrollada por el personaje y su contexto que estaba dirigido hacia las Fuerzas Armadas, fuera de la población civil, pero en salud podemos hacer eso y es algo que va a diversificar a la oferta en otros estatus y lo podemos ver en la parte privada. Claramente hay clínicas en todos los estratos con todos los costes y si vemos a las clínicas que tienen grandes ofertas, estas están desarrollándose a base de esta diversificación y se está expandiendo. Conocemos cómo es la distribución eh, de, del área geográfica de Lima y de la población y cómo cada vez más se ha ido diversificando y se ha ido extendiendo a los conos, si los podemos llamar, aquí en Lima. Y también pasa en el sector educación, la oferta de escuelas públicas, privadas, perdón, que eran un poco más exclusivas y se han ido diversificando y también en la parte universitaria. Entonces, estamos hablando de que en gerencia y sobre todo tenemos que ver el contexto de la sostenibilidad económica, porque esta es la que va a dar el soporte. Entonces, es una responsabilidad muy grande que va a tener el sistema, perdón, el gerente y que va a enfrentarse a las fallas del sistema. En una IPRES cualquiera en la parte privada va a depender de su conexión con el sistema, si esta depende de un seguro, de una IAFAS, y esta le va a dar una prestación de servicios. Entonces, este contexto de gestión de la prestación de servicios es una habilidad que un gerente tiene que desarrollar. Y nosotros que estamos haciendo una maestría en gerencias, estamos descubriendo que la habilidad se va a desarrollar cuando uno tiene la posibilidad de gestionar. Yo en mi caso empecé hace muy poco tiempo a gestionar o a ser parte de la gestión de una clínica. Entonces me he estado empapando de muchos
muchas problemáticas que no solo son producto de las fallas de los procesos internos, sino de una línea de errores de nuestro propio sistema de salud. Entonces, estamos a puertas de que se siga repitiendo problemáticas así, porque nuestro sistema no tiene plan de cambiar, no va a cambiar, pero sí podemos cambiar nosotros, previendo los problemas y aquellos hoyos que tiene nuestro sistema y tratando de rodearlos o tratando de pasarlos sin que nos destruyan. Yo puedo hacer una analogía sobre nosotros los gerentes o los que estamos gestionando. Estamos conduciendo un auto que va sobre una autopista llena de baches, llena de rompemuelles, y estos van a ir golpeando y haciendo más difícil la gestión. Pero va a depender del gerente que esta gestión sea exitosa si construye y empieza a manejar primero este auto con detenimiento, analizando la problemática, antecediendo a cualquiera uno de estos. Porque algo que he descubierto es que esta problemática existe en la teoría y en la práctica uno lo ve constantemente. Entonces tenemos que contrastar la teoría, el análisis de un sistema, porque somos parte de este, y adecuarlo a la necesidad que tenga nuestra institución, nuestra IPRES. Y creo que esto es uno de los errores que puedo analizar del personaje, pero el autor trata de justificarlo por el toque que este recibía, que este tenía. Entonces, vamos viendo que hay un crecimiento y una proyección, perdón, de crecimiento, y hay una necesidad de que esta proyección sea sostenible. Lastimosamente, los superiores no lo vieron con buen ojo y el final, pues, está relatado, ¿no? Por el escándalo. Dentro de esto, creo que también es importante que sale a resaltar la habilidad de poder separar también la parte privada, ¿no? De una gerencia. Estoy desarrollando entonces una temática importante. Creo que es natural que en una gerencia tengas que relacionarte con tu personal, con tu soporte humano. Entonces, esta relación tiene que ser adecuada, que todos los conductos para llegar hacia gerencia o llegar hacia el gestor sean adecuados y que no se salten los pasos. Entonces, eso es súper importante. Nos va a dar un soporte y nos va a dar una relación, un contexto adecuado para la gestión. Entonces, el personaje rompió esa línea y generó una dificultad que tal vez también, si lo queremos analizar, llevó al fracaso de la unidad. Entonces, gerencia o un gerente o un gestor tienen que tener la capacidad de separar esto para que no intervenga en su gestión. Visualizarlo. El personaje lo hizo, lo trató de hacer, pero al final no pudo y esto sobrepasó, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tenemos que gerenciar en todo aspecto. Y cuando bueno, se ve en la película, este encargo ya es suspendido, él revela su devoción al que yo les comentaba, a su institución, lo cual se puede saludar, sorprender y nos llama a ver que después de esto él construye o se encarga de construir algo importante. Otro reto,
donde empieza a gestionar y volver a hacer números y volver a conocer su población. Y cuando que es las últimas escenas de su nuevo estaque, para poder desarrollar educación y eliminar el analfabetismo en esta zona, él empieza ya, bueno, se ve a generar este servicio de educación, conociendo la cantidad y viendo la proyección de tiempo necesario para poder ser, para poder lograr, ¿no?, su objetivo. Entonces, definitivamente, este personaje está construido sobre alguien que tiene visión. Es algo innegable. Entonces, nosotros como gerentes o futuros gerentes o gestores tenemos que tener esta habilidad desarrollada, de poder visualizar más allá del presente, más allá de un corto plazo, y generar el éxito, ¿no? O sea, ver que mi proceso me va a llevar a cumplir, a que sea sostenible y que esté cumpliendo para lo que se hizo, para lo que se diseñó. Muchas veces eso es, si lo queremos ver, es difícil o es casi imposible de lograr, pero es un casi. No se puede hacer si desarrollamos y tenemos la habilidad de implementar, reconocer la problemática, adecuarnos al entorno, desarrollar o gestionar, negociar e implementar, ¿no? Entonces, este proceso tiene que ser continuo y está diseñado para nosotros como gerentes. Entonces, es importante describir esto, se resalta como un conocimiento adquirido para este proceso. Tengo mucho que, que rescatar de la película, pero mi análisis se basa en las habilidades que este personaje ha desarrollado. Puedo concluir remarcando, ¿no?, la necesidad que tenemos nosotros como, como gestores. En el grupo vemos personas muy jóvenes y que tenemos el interés de gestionar. Entonces, tenemos que desarrollar nosotros estas habilidades. No podemos darnos cuenta en el camino de que no las hemos usado. Si las conocemos ahora o si podemos adecuarlas a nuestro contexto. Yo, en mi parte, quiero comentar que yo estoy desarrollando procesos de selección un poco más enfatizados en la necesidad que tenga mi unidad, pero tal vez gracias a esta óptica que me mostró la, la película. Entonces, algo muy interesante es mi ganancia de este análisis y que me está ayudando en estas semanas para el proceso, para implementar mis procesos de selección. Es un reto que yo tengo como gestor y, bueno, también la habilidad de negociar. Es importante saber negociar. Como gerentes tenemos que mirar y darnos cuenta que vamos a estar en medio de una cabeza tal vez superior y nuestros subalternos van a tener una necesidad. Entonces, esta gestión, esta conexión, vamos a hacer nosotros y tenemos que desarrollar un proceso en el que no dificultemos el resto del proceso. Entonces, es una pieza importante en la gestión. Esta es parte de mi intervención y agradezco al Dr. Lick por todo lo expresado en el curso en estas semanas. Me quedo con
con el buen sabor de boca de todo lo que hemos podido dialogar y de esta película y su análisis, muchos retos, mucho que aprender. Hay algunas cosas que sí son parte o que pasan porque es una película, definitivamente, pero tampoco está muy divorciada de una realidad en la que estamos los gestores, ¿no? Gracias por escucharme seguramente y algún día poder hacer tal vez una retroalimentación, ¿no? De todo el proceso que estamos viviendo día con día en la gerencia, ¿no? Un gusto, doctor, y espero volver a tener el gusto de ser su alumno y compartir. Hasta luego. Buenas noches.